todo lo que vamos a visitar el día de hoy tiene una restauración, aproximadamente un 85, un 70% de restauración. Aquí tengo una fotografía más. Esta es una fotografía de cuando se empezaron con los trabajos de restauración en el año de 1933. Que faltan muchísimas piedras. Exactamente. Digo, 1, 2, 3. Una vez más, 1, 2, 3. Logran escuchar el eco en la parte de arriba. Este canto, ese eco que nosotros escuchamos representa el canto del quetzal, el ave sagrada para los mayas del que hemos hablado hace un momento. No se sabe si los mayas construyeron este templo con la finalidad de que el canto de su ave sagrada se escuchara o fue una simple casualidad. Lo curioso es que si nosotros hacemos esta misma actividad en las esquinas de este templo, no se escucha el mismo eco que nosotros escuchamos estando frente a los escalones. Exclusivo del gobernador de esta ciudad. En ese jaguar que nosotros vemos entre las dos columnas, en ese lugar él se sentaba simplemente para meditar o también para dirigir muchas de las asambleas que se realizaban en este espacio. En la parte interna de este templo hay varias decoraciones y representaciones de guerreros águila y de guerreros jaguar que se encuentran en ese espacio simbolizando protección para el gobernador que se colocaba en este espacio. Era muy detallado el trabajo de los artesanos al momento de realizar sus construcciones, que nos vamos a acercar en un momento más y vamos a poder ver en el rostro de uno de los guerreros algo así como unas arrugas que tenían en la cara estos guerreros. Algunos arqueólogos hablan de que son arrugas que tenían en la cara, otras personas mencionan que son cortes que ellos mismos se realizaban para mostrar belleza o para mostrar la clase social a la que pertenecían. Quina gràcia, com corre. Pensava que la piedraquilla. Va, ¿cómo es de la iguana? ¿Cómo es de la iguana? Es para ellos, ¿no? Al final de nuestro recorrido vamos a hacer un examen. El que no conteste todas va a tener que ser sacrificado. No, yo voy voluntario, ya voy voluntario, no pasa nada. Los templos tenían colores muy característicos, rojos, amarillos, verdes, como el que observamos en este lugar. Y aquí adentro podemos ver rastros de colores amarillos, verdes, rojos también, rastros del color original que tenía este espacio. Bastante pesada. De piel, de piedra. Por el peso que tenía esta pelota, muchas personas hablaban de que eran pelotas de piedra. Sin embargo, estaban hechas de caucho, que finalmente se cubrían con piel de diferentes animales, lo que lo hacía bastante pesada y sólida.
Wow. Mira, mami, mira la vespa, tira la gatita, ¿no? Ven, Micaelita, míralo. Get the fuck out of here. Fuck this shit, I'm out. Conquistar un espacio como este. Los guerreros águila, los guerreros jaguar defendían a esta ciudad, les quitaban la cabeza a los enemigos, las descarnaban totalmente y colocaban los cráneos encima de esta estructura que aquí se conoce como el Tzompantli. Así es como se le llama a este lugar, el Tzompantli. ¿Por qué lo hacían? Ellos creían que los enemigos observaban desde lejos una escena como esta y decían, mejor no me meto con esta civilización porque mi cabeza puede quedar expuesta encima del Tzompantli si me va mal. Pero también creían que los dioses veían desde el cielo una escena como esta y decían, tengo en Chichén Itzá a unos muy buenos guerreros, tengo una ciudad bastante fuerte que es muy poco probable que pudiera ser conquistada. Entonces los mayas realizaban esta actividad de dos formas, por dos motivos: para mostrar la advertencia a los enemigos, pero para mostrarle victoria también a los dioses que estaban en el cielo. Ahora vamos a observar a los encargados de quitarle la cabeza a los enemigos y colocarlas encima del Tzompantli, poco más conocido a nivel mundial que el 22 de septiembre. Entonces el 21 de marzo toda esta parte se llena de turistas vestidos de blanco. Cuando aparece Kukulcán levantan la mano, aplauden en señal de recargar energía positiva. Es algo muy común aquí en Yucatán visitar este lugar el 21 de marzo. Kukulcán aparece 2 veces al año, en marzo y en septiembre, para anunciar algo. Cuando Kukulcán apareció en marzo era para avisarles a los trabajadores del campo que es momento de comenzar a sembrar, momento de comenzar a trabajar en la tierra. La típica, ¿eh? Ahora, mensaje para hacer la foto. 4 que sostenían las extremidades del cuerpo, piernas y brazos, y uno más que armado con un cuchillo de obsidiana, bastante pequeño pero bastante afilado, realizaba un corte debajo de la última costilla del lado izquierdo, lo bastante grande y lo bastante profundo como para poder introducir la mano y arrancar el corazón. El corazón se depositaba en vasijas, se decoraban y finalmente se depositaba el corazón entre las manos del Chacmol. El Chacmol, como mensajero de los dioses, iba a ser el encargado de llevar este sacrificio hacia el cielo y los dioses lo iban a devolver en forma de lluvia. ¿Qué les parece si nos vamos a la sombra que nos brinda este lugar? Home, estar per aquí sense tenir superfície de jaguar i escoltar tot el rato això deu ser preocupant, no? Per caminar i dic, tu. Al final vindran de veritat i Sí. ja tothom aquí confiat. Que si la classe alta era un 10% i els guerrers eren una part de la classe alta i llavors dintre dels guerrers hi havia el àguila i el jaguar, Sí. és com en plan un 4 o 5% de la població eren guerrers jaguar i només aquests tenien pell de jaguar i potser a molts Tenien 50, no? de gran o el que Com a sigui, molt. o a la guerra li podien aprofitar la pell. Sí, esclar. I que sigues matant un munt de jaguars però que dintre del que hi ha cap no eren tants. ¿Cómo decirlo? En forma de protesta. Durante mucho tiempo se le dio prioridad a empresarios extranjeros poner tiendas de artesanías aquí y a los que realmente fabrican no se les daba esa misma oportunidad, entonces ellos en forma de protesta ingresaron y es que hoy están aquí. Claro, pero no molestan, o sea, que te permiten, no, sí es verdad que en algunos países no te dejan caminar y aquí sí es muy correcto, están en sus sitios y tú quieres te acercas y continúas. Todos estos sacrificios, yo que això d'Apocalipto que te llevan els caps i el tiraven i tal, que és super de Hollywood. Jo que sí que el sacrificaven, també com a allà, que l'agafen i se li tallen. A part, que també a la pel·li capturen maies enmig del bosc
el sacrifici m'ha dit que no, òbviament, els que sacrificaven era penya que s'ho mereixia i que pues, anaven a la jungla i raptaven gent. O sigui que això fals i després el detall que els tirar-los per les escales tampoc i que després agafaven el cos i el tiraven al cenote, que era com el lloc sagrat. Sí, com a ofrenda. És una conversa interessant, Guillem. Sí, eso puede ser en el vídeo. Que se ha encontrado de pie, que ha permanecido de pie. Y nosotros, ¿cómo identificamos a este dios? Porque tiene una nariz grande, algo así como la trompa de un elefante, como una especie de gancho. Y es el mismo dios, únicamente le hace falta esa nariz que lo caracteriza. Soy la iguana escaladora, la iguana trepadora, a mí nadie me ve. Soy la... Uy, qué malo. Soy la iguana trepadora. ¿Ha visto? Sin la piedra. Mire, ahí hay un toloc en lengua maya, así es como estamos acostumbrados. Sí. ¿Normal también le llamáis toloc o llamáis iguana? Toloc normalmente en poblados, sobre todo en poblados pequeños, hasta los niños dicen, mira, ahí hay un toloc. Es parte de nuestra cultura. Ya únicamente en lugares, ciudades, es que ya empieza a cambiar. Hay escuelas donde los maestros, los profesores enseñan en lengua maya. Sin embargo, aún así, a pesar de querer conservar esta lengua, es un poco difícil porque cuando vayan creciendo, una persona totalmente maya hablante no va a tener la oportunidad de ingresar a una universidad porque no hay universidades maya hablantes. Entonces, al final de cuentas tienen que aprender otro tipo de lengua para poder superarse. Bueno, pueden hacer, ¿no? Maya, Exacto. castellano. Claro. Bueno, nosotros lo hacemos, ¿eh? ¿Sí? De catalán y castellano. Parece Y muy para parecido. conservar el idioma. Claro. Sí. ¿Qué les pareció Chichén Itzá? Pues muy bonita. Además de cansado, No. Caluroso. hay mucho calor. I estem aquí en l'hotel, estem aquí... I el Pokémon és de cortesia. Ichi Katagan, com? El Ishan, Chichatan, Chichen Itzan. Estoy todo loco. Oh, tía. Mañana... Estoy grabando nomás, güey.